Gracias te damos por las múltiples bendiciones que nos has concedido este día. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la certeza que tenemos de que somos tus hijos y de que tú eres nuestro Padre. Te damos gracias que nos has traído con bien a este lugar. Y te pedimos en este momento que al abrir tu santa palabra, tú vengas a instruirnos, pues necesitamos entendimiento sobrenatural para comprender. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria y nuestra humilde petición. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo al libro de Daniel. Libro muy especial para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Daniel, el capítulo 3. Yo creo que no hay un niño aquí en esta noche que no haya escuchado la historia de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Quiero preguntarle a un niño en esta noche, ¿cómo se llamaban esos 3 jóvenes? ¿Algún niño quiere pararse y decirme cómo se llamaban los 3 jóvenes que fueron echados al horno? A ver, ahí están tratando de animar a un jovencito de que diga. ¿Cómo se llamaban? Tremendo, vea. Usó los nombres hebreos de los 3 jóvenes que no usamos muy a menudo. ¿Cómo eran los nombres babilonios de esos 3 jóvenes? Shadrach, Mesach y Abednego. Muy bien. Desde la escuela sabática, cuando éramos niños, y es que hemos estado en la iglesia adventista por mucho tiempo, desde nuestra niñez, hemos escuchado esta historia vez tras vez tras vez, y hemos exaltado la fe de estos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Tradicionalmente el libro de Daniel ha sido dividido en 2 partes. La primera parte cubre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y se conoce como la sección histórica del libro de Daniel, en los comentarios. Luego del capítulo 7 al capítulo 12, está la sección que los comentarios llaman la sección profética o la sección escatológica del libro de Daniel. Pero al examinar este libro yo he descubierto algo. Es artificial dividir el libro de Daniel en una sección histórica y en una sección profética. Porque en realidad todo el libro de Daniel, tanto la tal llamada sección histórica como la tal llamada sección profética, ambas secciones son proféticas. Las historias de Daniel en realidad son profecías que se relatan como historias. Así que en Daniel 3 no encontramos nosotros meramente una historia que se realizó alrededor del año 600 antes de Cristo. Tenemos en Daniel el capítulo 3 una historia, sí, pero una historia profética que tendrá otro cumplimiento muy pronto en la historia de este mundo. Ahora, para entender Daniel el capítulo 3, necesitamos entender cómo se relaciona el capítulo 2 con el capítulo 3. Ustedes recuerdan que en el capítulo 2 del libro de Daniel se relata la historia de cómo el rey Nabucodonosor recibió una noche un sueño. En ese sueño, Nabucodonosor vio una gigantesca imagen compuesta de diferentes metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro, los pies eran de hierro mezclado con barro. Y luego desapareció una gigantesca piedra en el cielo que cayó velozmente del cielo y golpeó la imagen en los pies. Y luego la piedra se volvió una gigantesca montaña que llenó toda la tierra. Nabucodonosor se despertó y no era capaz de recordar el sueño. Llamó a los astrólogos y a los magos y a los adivinos de Babilonia y ellos tampoco le pudieron decir ni el sueño ni la interpretación. Pero recordamos que Daniel le dio la interpretación y a Nabucodonosor no le gustó nada lo que escuchó.
Porque recuerdan que Daniel le dijo a Nabucodonosor que la cabeza de oro representaba el reino de Nabucodonosor, Babilonia. El pecho y los brazos de plata representaban a Medo-Persia, que se levantaría como otro reino después de Babilonia. El vientre de bronce representaba otro reino que se levantaría después de Babilonia y Medo-Persia, que era Grecia. Y luego después de Grecia se levantaría otro reino, las piernas de hierro representando a Roma pagana. Y aún después de eso se levantaría un reino dividido de 10 reinos que tendrían barro y que tendrían hierro. En otras palabras, serían una mezcla, que en realidad el Espíritu de Profecía dice que fue una mezcla de iglesia y Estado, que fue precisamente lo que sucedió durante la Edad Media. A Nabucodonosor no le gustó nada la interpretación. Él pensó en su ser: yo no quiero que la cabeza de oro solamente represente a Babilonia, mi reino. Yo quiero que mi reino sea un reino eterno, que no será corrompido jamás, que no verá viudez y que no caerá. Y por lo tanto, en el capítulo 3, Nabucodonosor, en desafío abierto y descarado contra el Dios del cielo, hizo una imagen como la que había visto en el sueño, según el Espíritu de Profecía en el libro Profetas y Reyes. Pero no hizo esa imagen exactamente como la había visto en su sueño, sino que procuró superar el original. Dijo: yo voy a hacer una imagen, no que tenga diferentes metales, sino una imagen que sea completamente de oro, desde la cabeza hasta los pies, representando así la eternidad y la indestructibilidad de mi reino de Babilonia, que permanecerá para siempre. Así que Nabucodonosor levantó en Babilonia, como símbolo del poder de Babilonia, la imagen en el valle de Dura. Es importante notar también que cuando se realiza esta historia, el pueblo de Dios se encontraba cautivo en Babilonia. Si ustedes leen el capítulo 1, encontrarán que en el año 605 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor fue a Jerusalén y llevó a un buen grupo de cautivos de Jerusalén a Babilonia. Luego, en el año 597, Nabucodonosor volvió otra vez allá a la ciudad de Jerusalén y trajo algunos cautivos más. Y finalmente, cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, trajo nuevamente otros cautivos, el resto de los cautivos de la ciudad de Jerusalén. Así que el pueblo de Dios, cuando se realiza esta historia, la mayoría del pueblo de Dios se encuentra cautivo en Babilonia, esclavizados por el poder de Babilonia. También es interesante notar algo. En Daniel el capítulo 4 encontramos una historia muy interesante. Encontramos que Nabucodonosor, por causa de su orgullo, fue convertido en una ¿qué? En una bestia. ¡Qué interesante detalle! ¿Tenemos nosotros una bestia en el libro de Apocalipsis? Claro que sí. Noten que en Daniel tenemos a Nabucodonosor, que es la bestia en la historia. Pero también notamos en el capítulo 3 que la bestia tiene su... ¿Qué es lo que levanta la bestia en Daniel el capítulo 3? Levanta su imagen, exactamente. La bestia levanta su imagen. Ahora yo quiero que analicemos brevemente, y voy a tratar de hacer brevemente, qué representaba esa imagen de Nabucodonosor. Porque tiene una relación con el final de la historia. Tiene una aplicación final. Cuando Nabucodonosor levantó esa imagen de la bestia, por así decirlo, Nabucodonosor estaba representando al Dios principal de Babilonia. Ahora notemos lo que dice el capítulo 3 y el versículo 1. Y vamos a entrar ahora a una serie de detalles. No pierdan la concentración. Concéntrense, porque voy a avanzar un poco rápido, pero voy a mencionar varios datos muy importantes. Daniel el capítulo 3 y el versículo 1. ¿Cuáles eran las dimensiones de la imagen de Nabucodonosor que la bestia levantó en el valle de Dura, en Babilonia, donde se encontraban cautivos los hijos de Dios?
capítulo 3 y el versículo 1. El hermano está contestando correctamente. Dice, leyendo 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era ¿qué? 60 codos, su anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Cuánto medía la imagen? 60 por 6. Ahora, si multiplicamos 60 por 6, ¿cuál es el resultado? El resultado es 360. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el número 360 es de tan trascendental importancia? ¿Qué tiene eso que ver con la imagen y con el tema que nosotros estamos trazando en esta noche? Noten los siguientes datos. El número 360 entre los babilonios tenía un valor supremamente sagrado. ¿Por qué? Porque fueron los babilonios los que dividieron el espacio en grados, en 360 grados, todo el espacio. Y fueron ellos los que establecieron el año de 360 días. En otras palabras, el número 360 en Babilonia representa todo el tiempo y representa todo el espacio. Por esa razón, la imagen de Nabucodonosor en realidad representaba al Dios que todo lo abarca. Fue un desafío al Dios verdadero. Él estaba diciendo, este Dios representa todo el espacio y representa el que gobierna sobre todo el tiempo. Ahora, ese número 360 está estrechamente relacionado con el número 666. Y quiero explicarles por qué razón. Los antiguos babilonios dividían los 360 grados de espacio y los 360 días de tiempo, los dividían en segmentos de a 10 grados y en segmentos de a 10 días cada uno. Y colocaban para gobernar sobre 10 grados y sobre 10 días a un individuo que ellos llamaban decano. Ahora, ¿saben ustedes por qué les llamaban decanos? Bueno, es muy sencillo, porque cada uno de los 36 decanos gobernaban sobre 10 días del año y gobernaban sobre 10 grados del espacio infinito del cielo. En otras palabras, los 36 decanos que gobernaban sobre los 360 días y sobre los 360 grados de espacio eran los representantes del panteón babilonio y ellos gobernaban sobre el universo. Ahora, si ustedes suman los números del 1 al 36, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y así sucesivamente hasta el número 36, el resultado es el número 666. Ahora, ¿por qué es significativo eso? Porque en Babilonia había un Dios que no se encontraba en el panteón. Porque Él era el jerarca de los dioses. Era considerado el padre de los dioses. Era considerado el que gobernaba sobre los 36 decanos y por ende sobre todo el espacio y sobre todo el tiempo del universo. Y ese Dios era el Dios Sol. ¿Qué dije yo? Era el Dios Sol. Y el número 666 se conocía como el gran número del Sol. En otras palabras, el número 666 conlleva una relación estrecha con el Sol, con el Dios Sol. Ahora, hay algunos datos interesantes adicionales en cuanto a esto. El número 666 resume a todos los decanos. Y el número 666, que representa el Dios Sol, significa que el Dios Sol gobierna sobre todo el tiempo y sobre todo el espacio. Ahora yo les pregunto, ¿quién es el verdadero gobernante sobre todo el tiempo y sobre todo el espacio? Tendría que ser el creador, ¿no es cierto? ¿Quién creó el tiempo? Dios. ¿Quién creó el espacio? Dios. En otras palabras, la imagen es una falsificación del Dios creador en esta historia.
Ahora, yo quisiera mencionarles algunas cosas más en cuanto a este número 666 y los decanos del 1 al 36. Los sacerdotes babilonios, y tal vez podemos ilustrar esto aquí para que lo puedan entender mejor. Ahí encuentran una ilustración de lo que acabamos de mencionar. Noten que tenemos 36 decanos, los números de adentro. Tenemos 10 grados y 10 días sobre los cuales gobierna cada uno de los decanos. Pero todos esos números del 1 al 36 convergen en el centro, en el número 666, y las líneas forman los rayos del sol. ¿Está claro? Ahora quiero ponerles otra ilustración para que nosotros podamos entender qué era la intención de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor no sencillamente dijo, bueno, me gusta, una imagen de oro sería bien, me gusta el oro más que la plata. No, él tenía una intención muy especial en hacer esa imagen de oro. Ahora, los sacerdotes de Babilonia expresaban esto en su sistema religioso de una forma muy interesante. Y antes de mostrarles la ilustración, les voy a decir cómo hacían los sacerdotes babilonios. Ellos tenían alrededor de sus cuellos unos medallones. Y esos medallones se llamaban sigila solis. En otras palabras, sellos solares o sellos del sol. Ahora es interesante que esos sellos solares que usaban los sacerdotes de Babilonia alrededor de su cuello eran circulares. ¿Por qué creen ustedes que eran circulares? Porque el sol es circular. Además de eso, eran de color oro, o sea, eran de oro puro. ¿Por qué creen ustedes que eran de oro puro? Porque es el color del sol. Inclusive los antiguos, ¿saben cómo le llamaban al oro? Le decían al oro el rocío del sol. Le decían al oro. Además de eso, encontramos algo muy interesante en estos medallones. Y les voy a ilustrar aquí para que puedan ver. Noten los medallones de arriba. Está un lado y el otro lado del medallón. En un lado del medallón, arriba, al lado derecho, ven donde dice 666, encontramos 36 cuadritos. Y en esos cuadritos se encuentran los números del 1 al 36 sin repetirse. Y noten que abajo del cuadro se encuentra, ¿qué cosa? El número 666. Estos medallones eran de oro. El número del 1 al 36 representaba el panteón de los 36 dioses que gobernaban sobre todo el tiempo y sobre todo el espacio, pero el número 666 representaba al dios Sol que gobernaba sobre todos los decanos y gobernaba en efecto sobre todo el tiempo y sobre todo el espacio. Pero noten el otro lado del medallón, que está al lado izquierdo. Tal vez no pueden ver muy bien desde allá atrás, pero notarán que en el otro lado del medallón se encuentra un león. Tal vez no lo pueden ver bien, pero eso es un león. La cara está en este lado. Un león. ¿Y qué es lo que está rodeando al león? El sol en el centro. Notan el sol rodeando al león. Noten también acá otro ejemplo de otro medallón. Tenemos los cuadros del 1 al 36 y luego en el otro lado tenemos un león. ¿Y qué tenemos encima de la cabeza del león? Tenemos nuevamente el sol. En el otro medallón de aquí abajo tenemos otra vez, noten, los cuadritos del 1 al 36, tenemos abajo un león y encima de la cabeza encontramos el sol. Ahora, ¿por qué el león? ¿De qué color es el león? Amarillo, como el sol. No solamente eso, sino cuando el león se llena de ira, ¿qué pasa con la melena del león? La melena del león se eriza y es semejante a ¿qué cosa? Y es semejante a los rayos del sol. Ahora, no es coincidencia que en Daniel 7, Babilonia es representada por un ¿qué? Por un león. Porque en realidad el león es un símbolo solar. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Tampoco es coincidencia que el sistema de las señales del zodíaco que existen hoy, que la gente tanto cree en eso, pero que es falso, pero que viene de la antigua Babilonia, la constelación que gobierna sobre la época más caliente del año, desde el 22 de julio hasta el 23 de agosto, es la constelación de Leo, el león, porque durante ese tiempo el sol está más feroz que en cualquier otra época del año.
En otras palabras, Nabucodonosor, al levantar la imagen de oro con las dimensiones de 360, donde se haya resumido también el número 1 al 36 y camuflado el número 666, Nabucodonosor en realidad estaba levantando una imagen en honor al sol, y el que se arrodillara iba a estar adorando ¿qué cosa? Iba a estar adorando al sol y camufladamente el número 666. Ahora quiero que notemos algunos detalles interesantes. Esta historia es fantástica, esta historia de Daniel, el capítulo 3. Tenemos a los hijos de Dios cautivos en Babilonia. En Babilonia la bestia levanta su imagen en honor al sol. Y después de levantar la imagen, Nabucodonosor da un decreto. ¿Y cuál es ese decreto? ¿Cuál es el punto de contención? ¿Cuál es el punto de crisis? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que va a zarandear a la gente allí? Noten la palabra que se usa vez tras vez en el pasaje. Y no voy a leer todos los textos, pero la palabra clave de Daniel 3 es la palabra adorar. Adoración, adorarse. Esa es la palabra clave. Ahora, ¿qué quiere Nabucodonosor? Que la gente adore la imagen en honor al sol, cuyo número es 666. Por el otro lado está Dios, quien quiere que se le adore a Él. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la señal de Dios el Creador? El sábado. Así que en esta historia también está involucrado el sábado. Noten, vamos a leer varias veces en varios versículos cuál es el punto de crisis o de contención. Noten el versículo 5. En oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y luego el versículo 6, y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego. Nuevamente se usa la palabra en el versículo 10. La última parte habla de adorar la estatua de oro. El versículo 11 usa la palabra adoración. El versículo 12 usa la palabra adoración 2 veces. El versículo 14, el 15, el 16, casi cada versículo menciona la palabra adorar o adoración. ¿Cuál entonces es el punto de contención en esta historia? El decreto es el decreto de adorar la imagen en honor al Dios Sol, cuyo número, ya hemos visto, es el número 666. Pero notamos otro detalle interesante en cuanto a esta historia. Y es que en esta historia hay una unión de la iglesia con el Estado, de la religión con la política. ¿Por qué? Porque es el rey el que manda a toda la gente a hacer ¿qué cosa? A adorar. Adoración tiene que ver con religión, ¿sí o no? Claro que sí. Pero ¿qué está mandando el rey a hacer? El rey está dando un decreto de naturaleza religiosa, ¿no es cierto? Tenemos entonces una unión entre la iglesia y el Estado. Otro detalle interesante es que este decreto fue universal. Cubrió todo el reino. Noten lo que dice en el capítulo 3. En el capítulo 3, y ojalá pudiéramos leer todos los versículos, pero no lo vamos a hacer. 3 y el versículo 3. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor habían levantado. Y ahora noten el versículo 4. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué clase de decreto era este decreto? Un decreto universal, porque habían pueblos, habían naciones y habían lenguas representadas allí. Ahora quiero que noten otra cosa que está involucrada en este conflicto. No solamente es un conflicto con relación a la adoración, sino que es un conflicto con relación a la ley de Jehová y las leyes de los hombres. Noten lo que dice Daniel el capítulo 3 y el versículo 10. Daniel 3 y el versículo 10. Tú, oh rey, pusiste ¿qué cosa? Ley, que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, etcétera, se postrase y adorase. ¿Qué puso el rey?
el rey puso una ley, un decreto, que está en contraposición con la ley de ¿quién? Con la ley de Jehová. O sea que el conflicto es con respecto a quién se adora y cuál ley se guarda. Ahora yo quisiera que notemos algunos otros detalles interesantes. Cuando la bestia pone su imagen y decreta que todos adoren universalmente los que están presentes allí, ¿qué es lo que se hace para indicar de que la gente debe adorar? ¿Te toca qué? Música. ¿Anoche hablamos de música? ¿Ah? ¿La música de Babilonia? Oh, el diablo no está usando la música hoy para nada, ¿verdad? Ah, en todas las historias encontramos música. Y en la aplicación final vamos a encontrar en Apocalipsis 18:22, donde cae Babilonia, dice, en ella no se escucharán más instrumentos musicales. Lo veremos dentro de unos momentos. Note, 6 instrumentos. Precisamente 6. Note lo que dice el capítulo 3 y el versículo 5. En oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Y qué fue lo que dijo Nabucodonosor si la gente no adoraba? ¿Dio un decreto de muerte, sí o no? ¿Contra los que no adoraban? ¿Contra los que no obedecían su ley? ¿Sí? Vamos a leerlo. El capítulo 3 y el versículo 6 se repite varias veces la sentencia. Dice, y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y nuevamente se menciona en el versículo 11, vez tras vez se dice lo mismo. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vez tras vez en el capítulo se da un decreto de muerte contra aquellos que no adoren la imagen en honor al sol, cuyo número camuflado es el número 666. Pero cuando se dio el decreto de adoración y el decreto de muerte, ¿hubo un remanente fiel? ¿Sí o no? Un remanente que rehusó adorar. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? ¿Muchos o pocos? Dice que habían pueblos, naciones y lenguas allí. Todos los grandes estaban allí. Ahora yo les quiero preguntar algo. Y mañana vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Ustedes no creen que habían otros hebreos ahí? ¿Ustedes no creen que habían otros israelitas ahí? ¿Solamente habían 3? Oh, vamos a notar que a Babilonia Nabucodonosor había llevado muchas personas, muchos de los grandes líderes. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en 2 de Reyes, el capítulo 24, para que podamos ver que en el Valle de Dura hubo una gran apostasía, hubo un gran zarandeo cuando vino la prueba. 2 de Reyes, el capítulo 24, y vamos a leer empezando en el versículo 14, 24:14. Donde habla en cuanto a las personas que Nabucodonosor había llevado de antemano a Babilonia. Según de Reyes 24:14 dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. ¿A cuánta Jerusalén llevó? A toda Jerusalén. A todos los príncipes y a todos los hombres valientes. Son los mismos que encontramos en Daniel 3. ¿Cómo no? Dice hasta 10,000 cautivos. Y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo transportó a Joaquín a Babilonia, el rey de Israel inclusive fue llevado. Y dicen la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos, y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los oficiales y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos al rey, el rey de Babilonia. Y luego dice que inclusive él puso como gobernador de la provincia al rey Sedecías. Ahora yo les pregunto, ¿había más hebreos en Babilonia? ¿Había más del profeso pueblo de Dios en Babilonia? ¿Sí o no? Sí, pero ¿qué pasó con esa gente cuando vino la crisis? ¿Qué hicieron? No hay duda de que cuando vino la crisis y tuvieron que enfrentarse a la muerte,
se inclinaron. Probablemente el mismo rey Sedecías, porque todos los grandes debían haber venido a la dedicación de la estatua. El rey Sedecías y multitudes de judíos que profesaban seguir al Dios verdadero se inclinaron y adoraron la imagen. Hubo un zarandeo, hubo una apostasía en el valle de Dura. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quiénes fueron los que acusaron a los tres jóvenes? Los pastores de Babilonia. Sí, señor. Noten el capítulo 3 y el versículo 8. Los pastores de la religión de Babilonia acusaron al remanente. ¿Eso se va a repetir? Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Versículo 8. Por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Noten el capítulo 2, ahí dice que los caldeos eran los representantes de la religión de Babilonia. Algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, oh rey, pusiste ley, que todo hombre no oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro, y el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no le han hecho caso a la bestia, no adoran tus dioses, no le hicieron caso a su imagen, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Los falsos ministros de Babilonia son los que acusan al pueblo de Dios. ¿Cómo reacciona Nabucodonosor cuando Nabucodonosor descubre que estos tres jóvenes han desafiado a la bestia y a su imagen? Y que no le tienen miedo a su decreto de muerte, que prefieren adorar al verdadero Dios creador. Oh, noten el capítulo 3 y el versículo 15. Nabucodonosor estaba tan furioso que no se le reconocía la cara de que fuera Nabucodonosor. Así lo dice la Biblia. 3:15. Declara lo siguiente: ahora pues, estáis prestos para que, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y noten lo que dice un poquito más arriba en el versículo 14. Dice, habló Nabucodonosor y díjoles, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor fue, ¿qué? Lleno de ira. ¿Qué texto bíblico trae eso a su mente? El dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la simiente de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora noten lo que dice el versículo 19. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez se solía. Nabucodonosor, cuando se dio cuenta que no se adoraba la bestia y su imagen en honor al Dios Sol, cuando se dio cuenta de que preferían adorar al verdadero Dios creador, se llenó de ira en contra del remanente. Y ahora vienen para los tres jóvenes un tiempo de angustia cual no ha habido desde que el pueblo se encontraba en Babilonia. ¿Cuántas veces más caliente fue calentado el horno? ¿Por qué 7? ¿Ustedes creen que Nabucodonosor tenía un termómetro? Y que decía, bueno, generalmente lo calentamos a 300, vamos a calentarlo a 2100, 7 por 3, 21. ¿Ustedes creen que Nabucodonosor quería decir eso? ¿Dios quería decir eso aquí? No. ¿Qué les hace pensar a ustedes de un tiempo de terrible aflicción para el pueblo de Dios en el libro de Apocalipsis? ¿7 qué? 7 plagas. Y ustedes dirán, eso será coincidencia. Vamos a leer una cita del Espíritu y Profecía muy interesante del conflicto de los siglos. 7 veces más caliente indica una aflicción plena, completa y total.
Igual que las plagas representan el derramamiento de la ira total de Dios, según las Sagradas Escrituras. Así que ahora vienen estos jóvenes enfrentándose a la bestia, a su imagen, a las muchedumbres y al decreto de muerte, y se paran ante el rey Nabucodonosor. Noten lo que dice el capítulo 3, y vamos a leer, porque esta es la parte más interesante y más espectacular. 3, y empezando en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este asunto. En otras palabras, están diciendo, no tenemos que pensarlo. Nabucodonosor les ha dicho, les voy a dar una segunda oportunidad, y trata de persuadirlos apelando al temor, diciéndole, bueno, mejor se inclina porque si no les espera el horno de fuego. Tratan de usar la persuasión y la fuerza. Y ellos dicen, no tenemos que pensarlo. Versículo 17, o ya lo tenemos pensado. Versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero ellos no son presuntuosos, porque al igual que Job dijo, aunque me matare, aún confiaré en él. Lo mismo dicen estos tres jóvenes. ¿Ves el argumento de Satanás? Satanás dice, esos cristianos te sirven en tiempos de prosperidad, cuando hay plata, cuando hay casa, cuando hay carro, cuando hay cuentas bancarias, cuando hay comida. Ellos te sirven. Pero si tú le llegaras a quitar todo, inclusive se tuvieran que enfrentar a la muerte, no serían fieles. Pero Job dice, yo amo tanto a Dios que aunque no me dé nada, todavía lo sigo amando. Aunque me matare, aún confiaré en él. Esa es la única clase de persona que va a pasar por el tiempo de angustia. Así que es mejor que vayamos aprendiendo a desprendernos de las cosas que nos atan al mundo y desarrollar nuestra lealtad a Dios. Versículo 18, no son presuntuosos. Y si no, o sea, si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Punto final. ¡Qué fe! ¡Qué grandes hombres este remanente de Dios! Ante la imagen, ante la bestia, ante la marca, que es el 666 que está contenido allí, ante las muchedumbres, ante los falsos ministros, ante el decreto de muerte, y dicen, aunque nos mate, todavía confiaremos en él, y le seremos fieles y lo adoraremos solamente a él. Y ahora viene el tiempo de angustia. Nabucodonosor está furioso con el remanente porque guardan los mandamientos de Dios y adoran solo al verdadero Dios creador y no adoran a la imagen en honor al sol. Y por lo tanto son echados en este horno de terrible aflicción. Lean Isaías 48:10, ahí dice que el horno es el horno de aflicción que sirve para purificar el carácter. Isaías 13:12 también habla del horno que purifica, que limpia el carácter del hombre como el oro de Ofir. En otras palabras, el horno representa la terrible tribulación por la cual deben pasar estos tres jóvenes para que la escoria, cualquier escoria que haya en su carácter, sea consumida completamente. Y ese es el propósito por el cual Dios permite que su pueblo pase por el periodo de las plagas. Toda mundanalidad debe ser consumida y deben aprender a desarrollar una fe absoluta y perfecta en Dios. Yo quiero que noten que estos jóvenes no desarrollaron esa fe en la crisis. Exhibieron esa fe en la crisis. Porque el carácter no se desarrolla en una crisis, el carácter se exhibe en una crisis. Estos jóvenes de antemano ya habían hecho su preparación, así que son echados en este horno de fuego ardiendo y algo tremendo pasa. El héroe de esta historia no son los tres jóvenes. Cantamos en cuanto a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y decimos, oh, esos tuvieron gran fe, esos fueron grandes hombres. Y a veces nos olvidamos de que el héroe de la historia no fueron ellos.
Porque si ellos hubieran sido echados al horno y no hubiera venido alguien a ayudarlos, se hubieran quemado. El héroe de la historia es Cristo. Vamos a leerlo. Versículo 20. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas, indudablemente para que se quemaran mejor, porque con la tela que los rodeaba prendían más rápido. Dice, con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Pero en vez de morir el remanente, ¿mueren quiénes? Los que los echaron. Eso es significativo, como veremos dentro de un momento en Apocalipsis, versículo 22. Y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora están en medio del tiempo de angustia. Pero algo tremendo sucede. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse a prisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿es verdad, oh rey? Respondió el rey y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos, y yo veo que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Dice al Hijo de los dioses, otras versiones dicen semejante al Hijo de Dios. El Espíritu de Profecía dice que Cristo mismo se les manifestó en persona. Ahora quiero que noten algo. La mayoría de las iglesias hoy en día enseñan que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Enseñan de que antes que caigan las plagas y venga la tribulación, la iglesia será raptada secretamente al cielo. Porque ¿cómo puede Dios permitir que su pueblo pase por la tribulación y por el periodo de las plagas? ¿Han oído ustedes esta doctrina? Y dicen que una vez que la iglesia está disfrutando de los gozos del cielo, le toca a los pobres judíos calarse otro sufrimiento mayor que el que han tenido antes. Porque a ellos los pobres les toca quedarse en la tierra. Yo les pregunto, ¿el horno calentado 7 veces peor fue una prueba para los jóvenes? ¿Sí o no? Ojo, enfrentarse a eso, claro que sí. ¿Pero fueron tocados por el horno, por las llamas del horno? No. Pasaron por el tiempo de angustia, ¿no es cierto? Pero no fueron consumidos por el horno de fuego. De la misma forma el pueblo de Dios pasará por el periodo de las plagas, ¿sí o no? Su fe será probada, ¿sí o no? Pero las plagas caerán sobre ellos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice en el Salmo 91. Así que el héroe de esta historia ¿es quién? Cristo. Ahora vamos a estudiar brevemente la aplicación de esta historia para nuestro día. Ya hemos hablado de la historia. Vamos a repasar los datos para que podamos tener claro en nuestra mente al avanzar rápido a la aplicación. En primer lugar, ¿cuál es el poder que gobierna sobre el mundo? Babilonia en esta historia, ¿cierto? En segundo lugar, ¿quiénes están cautivos en Babilonia? Los hijos de Dios. En tercer lugar, se levanta la bestia. ¿Quién es la bestia en esta historia? Nabucodonosor. Y él levanta una angustia. ¿Habían preparado su carácter de antemano? Sí. ¿Quiénes fueron los que murieron en la historia? Los que los echaron. ¿Y quién fue el que los libró? Cristo. Eso a grandes rasgos es un repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento. Pero ahora vamos a hacer la aplicación. Y para entender la aplicación es necesario entender ciertos principios de interpretación bíblica. Algunas personas me preguntan, pastor, ¿cómo es que usted es capaz de hacer esos paralelos? Los 3 ángeles en Sodoma y los 3 ángeles de Apocalipsis.
Y entonces anoche Elías del Nuevo Testamento y sus 3 contrincantes, comparado con los 3 poderes en Apocalipsis. ¿Cómo hacemos eso? Es sencillo. Cuando se le aplican a la Biblia ciertos principios. Yo no tengo una sabiduría especial. Ustedes, aplicando los principios, pueden adquirir más información que la que yo les estoy dando durante esta semana de oración. Porque la Biblia es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos instruye cuando aplicamos ciertos principios y tenemos disciplina en el estudio de la Biblia. Tal vez el problema es que estamos viendo más televisión que estudiando la Biblia. Y por eso no hemos visto los paralelos. Pero yo les digo que una vez que uno empieza a estudiar la Biblia, pierde el interés por la televisión. Eso es cierto. Yo una vez era un adicto de la televisión. Terrible, terrible. Horas y horas al día. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, me metí a la Biblia. Ahora la televisión para mí es un buen, ¿cómo se diría? Una pastilla para dormir. Porque yo me acuesto en la cama y prendo el televisor y a los 5 minutos estoy durmiendo. Pero me siento a estudiar la Biblia y estudio 4 o 5 horas hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana y no me da. Por la sencilla razón de que aquello a lo cual uno le dedica la mente es aquello lo cual le gusta a uno. Como cuando fuimos a Colombia la primera vez, la papaya o la lechosa. ¡Oh! Eso no nos gustaba para nada. Pero ahora nos encanta. ¿Por qué? Pues porque la comimos y la comimos y la comimos y la comimos y lo que no nos gustaba ahora nos gusta. Lo mismo hacemos con la Biblia. Leemos y estudiamos y leemos y estudiamos y nos abstenemos del otro y finalmente esto cobra interés y lo otro no tiene ninguna importancia. Ahora, ¿cuáles son los principios? Los voy a mencionar solamente. Primero, Cristo es el centro de toda la Biblia y el héroe. No importa qué historia estudien ustedes en el Antiguo Testamento, Cristo es el héroe. Aún en esa historia de la batalla entre David y Goliat, el héroe de esa historia no es David. Goliat no es meramente un Goliat histórico. Goliat simboliza a Satanás y David representa a Cristo. Esa es una historia. Ojalá hubiéramos podido presentar ese tema durante esta semana. Porque en esta historia encontramos que el enano le gana al gigante. Igual que cuando Cristo vino en su primera venida, un bebé indefenso que creció en la peor ciudad de la época, con la influencia de 4,000 años de pecado sobre su cuerpo y sobre su mente, le ganó a Satanás. El débil le ganó al fuerte. Y noten que son 2 campeones los que pelean. Si gana el campeón, Satanás, ganan todas sus huestes. Pero si gana David, gana todo Israel con él. Y así sucede con Cristo. Si Cristo gana, y Él ganó, lo sabemos, ganamos todos. Porque yo no le puedo ganar al diablo. Cristo le gana y en Él le gané yo también. Ahora, nos desviamos a la historia, pero en primer lugar, Cristo es el centro de toda historia de la Biblia. Segundo lugar, la historia se repite. Las historias del Antiguo Testamento se repiten, pero cuando se repiten a escala mayor. Tercero, debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma, comparando un texto con otro, yendo de Daniel a Isaías, a Apocalipsis, a Jeremías, a Génesis, de aquí para allá y juntando todos los conceptos en una unidad. Cuarto, el Israel de Dios hoy no es el que se encuentra en Palestina. El Israel de Dios hoy, con quienes se cumplen estas historias, es la iglesia remanente, la iglesia adventista. Y en quinto lugar, lo que era local y literal en el Antiguo Testamento, hoy se entiende espiritualmente y mundialmente. No debemos nosotros pensar que va a haber un horno en alguna parte del mundo que se va a calentar 7 veces peor y que una gente literal va a ser echada en ese horno, porque el horno representa algo. No debemos pensar que en alguna parte del mundo se va a levantar una tremenda estatua que mide 60 por 6 y que eso va a ser en honor al sol y se le va a pedir a la gente que se arrodille ante esa imagen literal. No, porque lo que estaba localizado geográficamente en un sitio y lo que era literal, hecho de metal de verdad, hoy en día representa o simboliza algo mundial y espiritual. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que cuando nosotros aplicamos estos 5 principios,
de repente el Antiguo Testamento se abre de par en par, porque nos damos cuenta que el Antiguo Testamento no es historia solamente. El Antiguo Testamento es profecía, de comienzo a fin. Ahora vamos a repasar brevemente la aplicación de esta historia. ¿Cuál será el gran poder que gobernará sobre el mundo antes de la venida de Cristo? ¿Cómo lo llama el libro de Apocalipsis? ¿Cómo lo llama? Babilonia. Apocalipsis 17:5, y solo voy a referirme a los textos. Apocalipsis 17:5, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ahora yo quiero preguntarles, ¿el pueblo de Dios, la mayoría del pueblo de Dios se encuentra cautivo hoy en Babilonia? Estoy hablando de Babilonia espiritual, en la triple división de Babilonia: el mundo, el protestantismo apóstata y el poder papal. ¿Está la mayoría del pueblo de Dios cautivo hoy? ¿Ah? Claro que sí. Si no estuvieran cautivos, Dios no mandaría a su pueblo a decir: salid, pueblo mío. ¿Tiene Dios pueblo en Babilonia, sí o no? ¿Qué? Si no tuviera pueblo, no diría: salid de ella, pueblo mío. Dios tiene pueblo allá. El Espíritu de Profecía dice que la mayoría del pueblo de Dios se encuentra en Babilonia. Así que el poder que va a gobernar el mundo, que está tomando el poder en el mundo universal, es Babilonia. Y los hijos de Dios en su mayoría se encuentran cautivos en Babilonia. Ahora les pregunto, ¿existe en este mundo una bestia? Apocalipsis 13, 1 al 10. Sí existe una bestia. ¿Exige adoración mundial, sí o no? Claro que sí. ¿Levantará la bestia una imagen? Vean Apocalipsis 13, 1 al 10 relata la bestia, y el 11 al 18 habla de la imagen. ¿De la qué? De la bestia. Ahora, ¿tiene esta imagen de la bestia algo que ver con la imposición de algo relacionado con el sol? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es qué cosa? El primer día de la semana. ¿Y qué día es el domingo? El día del sol. El primer día de la semana. Igual como la imagen de Nabucodonosor representaba el sol literal, dice la Biblia que la bestia y su imagen impondrán, ya no el sol literal, sino que impondrán la adoración en el día del sol. Darán un falso decreto de adoración, ¿no es cierto? ¿No es el punto de contención la adoración al final de la historia? Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, o recibe su señal, ¿cuál es el conflicto al final de la historia? La adoración a la bestia y a su imagen. ¿Y también es un conflicto con relación a la ley de Jehová, sí o no? Sí. Porque cuando termina el mensaje del tercer ángel dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un decreto de adoración al día del sol. ¿Se unirán la iglesia y el Estado, sí o no? ¿Con quién fornica la ramera? Y una mujer en la iglesia, ¿representa qué en la Biblia? La iglesia. ¿Y la mujer tiene hijas, sí o no? Estudiamos eso anoche. Ahora, ¿con quiénes fornica la ramera o la falsa iglesia? Porque la ramera no puede ser la verdadera iglesia. ¿Con quién fornica? Con los reyes de la tierra. ¿Hay una unión de la iglesia y del Estado que estamos viendo más y más en nuestra época, en nuestro tiempo? Absolutamente sí. ¿Será el decreto universal? Se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, eso no es lo que dice. No dice se maravillará casi todo el mundo en pos de la bestia. Dice que se maravillará todo el mundo en pos de la bestia y en pos de su imagen. ¿Se dará un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios? Algunos dicen: pastor, eso no puede ser posible. ¿Cómo es posible que en un mundo civilizado se vaya a hacer eso? Lo único que tienen que recordar es que aproximadamente hace menos de 40 años hubo un holocausto de 6 millones de judíos en el siglo XX. Y el Espíritu de Profecía dice que el corazón que ha sido abandonado por el Espíritu Santo puede ser muy cruel. Pasó en la Edad Media.
pasó en el Holocausto. Y la Biblia nos dice que pasará nuevamente. Ahora, ¿habrá un zarandeo cuando venga la prueba sobre la imagen de la bestia? Cuando no se pueda comprar ni vender, ¿sí o no? Claro que sí, habrá un decreto de muerte. En Apocalipsis 13:15 dice que los que no la adoraren, pues ¿en qué? Muertos, dice allí, en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 15. Ahora, ¿habrá un remanente que rehúse adorar? ¿Sí? ¿La mayoría de la iglesia adventista va a rehusar adorar? Escuchen las citas del Espíritu que decía. Y estas son solamente frases que voy a mencionar. Testimonios, tomo 5, página 136. La mayoría nos abandonará. Testimonios, tomo 1, página 466. Casi todos nos abandonarán. Dice ella en Testimonios, tomo 6, 426 y 27, una gran parte. En el boletín de la Conferencia General 1891, ella dice una proporción mayor de lo que ahora nos imaginamos. En el tomo 5, los Testimonios, página 81, dice muchas estrellas que hemos admirado por su brillantez se pondrán en tinieblas. En Testimonios, tomo 1, página 608, ella dice solo una pequeña proporción de los que ahora profesan la fe serán finalmente santos. Y en tomo 2 de los Testimonios, página 445, ella dice solo un pequeño número permanecerá fiel. Y una coincidencia interesante, Juan 6:66 habla del zarandeo. Dice, desde ese momento la mayoría le abandonó y no andó más con él. Pero coincidencia de coincidencias, también dice en el Conflicto de los Siglos, página 666, de que la mayoría del pueblo de Dios abandonará al Señor. Es una coincidencia, pero una coincidencia muy interesante, porque la mayoría, según la Biblia y el espíritu de profecía, abandonará el movimiento de Dios, igual que en el Valle de Dura. Habrá un zarandeo, habrá una gran apostasía. ¿Quiénes serán los peores acusadores de los hijos de Dios? Lean el Conflicto de los Siglos, páginas 665 y 66. La hermana White dice allí que los que salgan de la iglesia adventista, especialmente los ministros, serán los peores acusadores de los hijos de Dios. ¿Se llenará de ira el mundo en contra del remanente? Sí. ¿Habrá un tiempo de angustia para el remanente? 7 veces mayor como nunca se ha visto en la historia del mundo. Sí, las 7 postreras plagas. Permítame leer una cita del Conflicto de los Siglos, página 600. La remanente final. Pero el refinador los sacará como oro, refinado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Así que las 7 postreras plagas y el tiempo de angustia es representado por el horno de fuego del rey Nabucodonosor. Pero ¿quiénes morirán finalmente? ¿Han oído sermones sobre el secamiento del río Éufrates? Sobre la cual se sienta la ramera. ¿Qué van a hacer los reyes y las aguas? ¿Se van a levantar en contra de quién? Iban a ahogar y matar al pueblo de Dios, pero ¿qué van a hacer? En vez de ahogar al pueblo de Dios, según el Conflicto de los Siglos, páginas 713 y 14, dice que recaerán sobre los falsos ministros, sobre Babilonia misma para destruirla. En aquel tiempo se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y habrá tiempo de angustia cual no ha habido desde que ha existido nación, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encontraren escritos en el libro. Para concluir en esta noche, yo quisiera preguntar, ¿qué tiene que ver este tema con nosotros? ¿Cuál es la aplicación práctica de esta historia? Hemos dado mucha información de que esto va a suceder una vez más, lo que sucedió en la historia, pero ¿cómo me impacta eso a mí? ¿Qué tiene eso que ver conmigo, que vivo aquí en Washington,
en 1990, en febrero. ¿Cómo fue que esos jóvenes pudieron resistir la prueba de la bestia, su imagen, su marca, su señal? ¿Hubo una preparación anterior? ¿O es que cuando llegaron dijeron, bueno, vamos a permanecer fiel? No. ¿Saben ustedes dónde se fueron preparando ellos? Desde el momento que llegaron a Babilonia. Porque antes de esta prueba grande tuvieron una prueba pequeña. En el capítulo 1. En el capítulo 1 su vida no estaba en juego. Solamente había una cosa muy pequeña, una tontería en juego. Y era lo que comían. ¿No es cierto? No había decreto de muerte, ni decreto de adoración, ni nada. No, nadie los estaba viendo. Una prueba insignificante, chiquita, con respecto a la dieta. Lo que comían y lo que bebían. ¿Pasaron ellos esa prueba? El Señor Jesucristo dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. El que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Lucas 16 y el versículo 10. Hoy en día nosotros los jóvenes dicen, ay pastor, pero ¿qué tiene de malo ver esa película si no está mala? Ay, pero pastor, ¿qué tiene de malo tomar un poquito de vino si no es muy alcohólico? Pastor, pero ¿qué tiene de malo usar un poquito de esmalte de uñas? O el vestido un poquito corto, o un poquito escotado. ¿Ve? Vivimos en la época de los poquitos. ¿Saben cuál es el problema con eso? El problema con eso es cuando nosotros transigimos nuestros principios en cosas pequeñas, se va averiando nuestro carácter. Se van haciendo pequeñas huellas. Y el cúmulo total de las huellas pequeñas donde transigimos hacen una apostasía grande. Así lo dice el Espíritu de Profecía. Se repite la historia de Gulliver. ¿Han leído la historia de los viajes de Gulliver? Llegó a la isla de los enanitos y le pusieron un hilo. Dijo, un hilo. ¿Quién no rompe? Le amarraron otro hilo. ¿Quién no rompe un hilo? Y le siguieron los enanitos amarrando hilo e hilo e hilo. Hilo e hilo, decía. Yo lo rompo en cualquier momento, pero llegó al punto donde lo habían amarrado con tanto hilo que no se podía escapar. Ese es el principio. No se trata del asunto de un poco de esmalte colorado en las uñas, no se trata de tomar Coca-Cola que tiene un poquito de cafeína, no se trata de vestir con el vestido un poco corto, no se trata de ninguna de estas cosas. Yo no diría que debemos decir que esto es malo, esto es bueno. Esto es que las pequeñas transigencias en nuestros principios últimamente nos llevan a una apostasía grande. Permítame hablar un momento del día. ¿Ustedes creen que una persona que no devuelve un miserable 10%, cuando tenga que entregarlo todo, diga sí señor, cómo no? ¿Ustedes creen que una persona que no es cuidadosa en guardar el sábado hoy, cuando llegue el punto donde tenga que morir por guardar el sábado, de repente va a ser fiel y lo va a guardar? ¿Ustedes creen que una persona que es descuidada en la reforma pro salud, y no solo con respecto a la carne, sino con respecto a muchas otras cosas, una persona que no es cuidadosa, que en el tiempo de crisis se encuentra en la cárcel, y después de no comer 3 días le traen un plato de comida, con carne y con vino y con otras cosas? ¿Ustedes creen que esa persona, si no ha aprendido a dominar el apetito, de repente va a rechazar eso? No, señor. Si nosotros vamos a llegar a la crisis y vamos a pasar por la crisis, tenemos que estar listos desde antemano. Los jóvenes no dudaron en responderle a Nabucodonosor porque estaban listos. Los jóvenes hoy en día dicen, ay sí, pero las presiones sociales, el peer pressure de mis compañeros es tan grande. Ellos me hicieron hacerlo. Vivimos en la época cuando nadie quiere cargar con la culpa. Todos los demás tienen la culpa. Oliver North dice, fue Ronald Reagan el culpable. Él me mandó a hacerlo.
Y así sucesivamente, todo el mundo le echa la culpa a los demás. Pero escuchen en cuanto a estos jóvenes. Daniel tenía 18 años cuando se realizó el evento de Daniel 1. 18 años. Había sido arrancado de su hogar. Fue a un lugar donde había diferentes culturas. Se hablaba un diferente idioma. Había diferente religión. Se comía diferente. Y hasta Nabucodonosor le mandó a cambiar los nombres en honor a los dioses de Babilonia, para ver si podía cambiar su carácter, porque el nombre es un indicio de carácter. Tenían todas las excusas en el mundo, jóvenes, para decir, bueno, hay demasiada crisis aquí, demasiado peer pressure, y haber transigido. Pero no lo hicieron. ¿Sabe lo que muestra la grandeza, jóvenes, de un joven? No es que dejen que se lo lleve la corriente, porque si ustedes dejan que la corriente los lleve, ustedes no son libres, son siervos de la corriente. Lo que muestra que son valientes es cuando un compañero o alguien viene y les dice, no, haz esto, haz aquello, y es incorrecto, que ustedes digan, no, yo escojo no hacerlo. Ahí son libres, porque eligieron. Cuando no eligen y se van con la corriente, no son libres, son esclavos. Mis apreciados jóvenes y hermanos, el mensaje que yo quiero dejarles en esta noche es que esta crisis viene, yo creo, en nuestra generación. Pronto, durante el periodo de nuestra vida. Y hoy ya podría ser demasiado tarde para empezar a hacer la preparación para permanecer firmes. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor, por tu gracia en esta noche yo deseo que tú me des a tu Santo Espíritu para empezar a forjar un carácter en armonía con el carácter de Cristo, para que cuando venga la crisis tenga un carácter a prueba de fuego y así pueda estar preparado para la venida de Cristo? ¿Cuántos en esta noche quieren decirle eso al Señor Jesús? Quiero pedirles por favor que se coloquen de pie, porque quiero tener una oración especial para ustedes. No se paren sencillamente porque otros se están parando. Párense si realmente lo sienten en su alma, en su corazón. Gloria al Señor por la respuesta de la iglesia. Que este sea un nuevo comienzo para nosotros, para esta iglesia. Que el mundo pueda ver una diferencia. Jesús dijo, el mundo los aborrece, me aborrece a mí, dice en Juan 17, porque yo no soy como el mundo. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la historia de Daniel 3. Sabemos que no tenemos nada que temer del futuro, al menos que nos olvidemos cómo tú has actuado en el pasado. Sabemos que tú nos librarás en el futuro porque lo has hecho una vez. Pero también sabemos que necesitamos tener la preparación necesaria. Y somos tan insuficientes para estas cosas, somos tan débiles, Señor. Hemos cometido tantos pecados y tantos errores, nuestra negligencia es tan grande y la confesamos a ti. Pero al mismo tiempo pedimos que nos perdones en esta noche. Y más que perdonarnos, pedimos que tú nos des tu Santo Espíritu, que nos ayudes a deleitarnos en la Biblia, a deleitarnos en la oración, a deleitarnos en cantar himnos a ti, en deleitarnos en compartir tu mensaje con los que perecen. Oh Señor, que esta noche sea una decisión firme en cada corazón, y que esta pueda ser una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia que se pare en favor del bien aunque se desplomen los cielos. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias por tu amor y gracias por tu perdón y por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Señor les bendiga. Mañana hablaremos del zarandeo del remanente.